autozasca de Félix Bolaños con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Es que es fantástico. Vamos a hablar de todo ello. Félix Bolaños lo ha vuelto a hacer. Se acaba de hacer un autozasca en las redes sociales de lo más increíble. Vamos a ver. Félix Bolaños, el PSOE, se pasan el día diciendo que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial por culpa del PP, que es el PP que tiene, el Partido Popular, el que tiene secuestrado al Consejo General del Poder Judicial y se niega a renovarlo. ¿Por qué lo dicen? Vamos a ver. Lo dicen porque lo que quieren es acabar con el sistema de mayorías que exige la renovación del Consejo General del Poder Judicial para introducir a sus socios de gobierno separatistas y a la ultraizquierda y para controlar también el Consejo General del Poder Judicial. Vamos a ver lo que ha dicho y lo que ha utilizado para su maquinaria de fango de la que tanto hablan. Vamos a hablar de eso. Y en un tuit pone: enigma resuelto. El Consejo General del Poder Judicial no se renueva porque Sánchez es presidente. Gracias Núñez Feijóo, ahora todo está claro. Algunos pensábamos que era el PP quien bloqueaba la renovación del Consejo, pero el señor Feijóo nos ha iluminado con la verdad. ¿Y qué es lo que ha dicho Feijóo en una entrevista con Federico Jiménez Los Santos? Vamos a ver. Siempre se ha actualizado el Consejo General del Poder Judicial hasta que llegó Sánchez. ¿Pero por qué la culpa la tiene el Partido Popular, que siempre lo ha hecho? ¿Qué es lo que ha cambiado en los últimos 40? Ha cambiado que Sánchez es el presidente del gobierno. Claro, y ha cambiado porque es que lo que ha hecho el señor Bolaños es darse una autozasca. ¿Por qué? Porque el Consejo General del Poder Judicial se renueva con el acuerdo de 3/5 partes del Congreso y la misma mayoría en el Senado. Si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial es porque el PSOE se niega a llegar a un acuerdo con el Partido Popular y porque quiere que haya una mayoría de votos a favor de los jueces que ellos decidan, o sorpresa, desde que ha llegado Sánchez. Y esa negativa, la negativa del PSOE a llegar a un acuerdo, es directamente responsabilidad de Sánchez y, por supuesto, del señor Bolaños. Es decir, lo que hace el señor Bolaños es hacerse una autozasca, porque lo que le está diciendo el señor Feijóo es que se ha renovado toda la vida sin el más mínimo problema, con acuerdos a nivel de Parlamento y de Senado, de mayoría cualificada, 3/5 del Parlamento y 3/5 del Senado, y resulta que desde que ha llegado Sánchez, no. Y es interesante, ¿por qué? Porque tenemos que acordarnos que el señor Sánchez decía, y cito, que él estaba en contra de que los políticos decidan a los jueces, que los jueces los tienen que decidir, se tienen que decidir entre ellos, que no tienen que estar los partidos políticos involucrados. Y de hecho, en una entrevista con Jordi Évole, explicaba que él estaba dispuesto a ceder algunos de esos privilegios que tenía el Partido Socialista para fortalecer la democracia, cosa que cualquiera que le hubiera escuchado estaríamos de acuerdo. Pero resulta que lo que quiere no es eso. Lo que quiere es lo contrario. Lo que quiere es que el Consejo General del Poder Judicial se renueve en base a la mayoría que él ha creado junto a los separatistas y la ultraizquierda, que no es una mayoría cualificada, porque se necesita la mayoría de 3/5, como repito. ¿Cuál es el objetivo? Lo ha dicho tantas veces Irene Montero, como tantos otros. El objetivo es eliminar completamente al Partido Popular del proceso de acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Esa es la clave. No es limitar las decisiones de los políticos a la hora de renovar el Consejo General del Poder Judicial. No. No es aumentar la independencia del Poder Judicial eliminando el poder político. No. No es llegar a un acuerdo según el sistema actual que requiere 3/5 de aprobación en el Parlamento y 3/5 en el Senado. Tampoco. El objetivo, mis queridos amigos, es
que se elimine al Partido Popular del proceso de decisión de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Por eso Podemos y Sumar le exigen que cambie la ley para que no se necesite una mayoría cualificada, sino una mayoría simple. Es decir, que con el Partido Socialista, sus socios separatistas y nacionalistas y la ultraizquierda sea suficiente sin tener ningún tipo de acuerdo de Partido Popular o de Vox o cualquier otro que no esté de acuerdo con él. Esa es la clave de ello, esa es la clave de lo que quieren hacer. No es que quieran mejorar la independencia del Poder Judicial, que como se mejora la independencia del Poder Judicial es que los jueces elijan a los jueces. Es decir, que lleguen a un acuerdo entre el Partido Popular y el PSOE para tener la suficiente mayoría y que lo que hagan es eliminar esta necesidad de llegar a acuerdos por 3/5 partes. ¿Pero por qué es importante esto de las 3/5 partes del Congreso y del Senado a la hora de llegar a la renovación del Consejo General del Poder Judicial? Es importante que sean las 3/5 partes para que siempre esté representado en el proceso de decisión la oposición y el gobierno. Es decir, tiene todo el sentido de cara a hacerlo lo más transparente y lo más cercano a la realidad de los españoles, para evitar precisamente que el partido que gane o el partido que pueda formar una mayoría simple que le permita gobernar junto con otros partidos, etcétera, para que no introduzcan el control del Consejo General del Poder Judicial por una mayoría parlamentaria insuficiente. Porque recordemos, se necesitan mayorías cualificadas. Y esto es algo que repite la Unión Europea constantemente. Es decir, mucho cuidado con estas ideas de vamos a hacer una ley en la que se elimine al Partido Popular del proceso de decisión de los jueces. Esto es alucinante, porque esto es lo que pide Podemos, esto es lo que pide Sumar, ¿de acuerdo? Estos son los que dicen que quieren democratizar. Fíjate lo interesante de todo esto. Cuando hablan de democratizar la prensa y de democratizar al Poder Judicial, lo que dicen es controlarlo ellos y utilizarlo como arma contra la oposición. Están llevando a cabo un proceso de dinamitar las instituciones poco a poco. Claro que se podía haber llegado a un acuerdo con respecto al Consejo General del Poder Judicial y su renovación si se hubiese tenido la voluntad por parte del Partido Socialista de hacerlo. Pero el Partido Socialista lo que quiere hacer es llevarlo al límite absoluto y de hecho vamos a tener una dimisión dentro de poco. ¿Para qué? Para entonces cambiar la ley y ponerse una ley en la que no se necesite mayoría cualificada. Repito, la razón por la que no se renueva el Consejo General del Poder Judicial es porque no se ha llegado a un acuerdo con las 3/5 partes del Parlamento y las 3/5 partes del Senado. Es decir, los que están incumpliendo son los políticos en general, no el Partido Popular. El Partido Popular no puede llevar a cabo ese supuesto secuestro del Consejo General del Poder Judicial si el Partido Socialista acuerda con esa mayoría cualificada las designaciones de los distintos vocales. ¿Qué es lo que pasa? Que lo que no quieren es hacer eso. Lo que quieren es llevarlo al límite, buscan cambiar la ley y eliminar a la oposición, Partido Popular, Vox, quien sea, eliminar a su oposición del proceso de decidir la composición del órgano máximo del Poder Judicial. Esto además es importante porque tiene que ver con la designación de jueces, con muchos factores muy importantes. Es en realidad la búsqueda de tomar el poder judicial, igual que están buscando tomar el poder mediático. Utilizan la no renovación del Consejo General del Poder Judicial para cambiar la ley y así evitar la mayoría cualificada, para llevarla a una mayoría simple y que con ello ellos controlen el órgano máximo de reglamentación del Poder Judicial. Y utilizan el hecho de que haya podido haber una noticia o dos noticias incorrectas en un diario o dos diarios digitales para
hacer una ley de prensa que lo que haga es amordazar a los medios críticos. Medios críticos, por otro lado, que deberían ser todos. Me parece curioso que el gobierno mismo se pase el día diferenciando entre medios críticos y los que les parecen aceptables, que son los medios afines. Es alucinante que haya medios afines al gobierno, sea del PSOE, o sea del PP, o sea de lo que sea. Me parece increíble. Los medios siempre deben ser críticos, siempre. Y el Poder Judicial tiene que ser más independiente, no menos independiente. Por lo tanto, recordar que el Consejo General del Poder Judicial se renueva con el acuerdo de 3/5 partes del Parlamento y 3/5 partes del Senado, y que el único que se ha negado a renovarlo con esas mayorías ha sido Pedro Sánchez, que no te engañen.